Saludos para todos mis corazones hermosos, bienvenidos a este miércoles de sexualidad aquí en Hablemos sin tapujos con esos temas que a ustedes tanto les gusta. Qué chévere tenerlos nuevamente en esta transmisión porque ustedes lo pidieron, porque ustedes quisieran que habláramos de este tema el día de hoy. Teníamos programado un tema tentativo que era la religión y la sexualidad, pero ustedes decidieron que habláramos mejor acerca de la salud mental, ¿sí? La salud mental en nuestra sexualidad. Así que hoy vamos a tener un invitadazo de lujo para que nos aclare, para que nos explique y para que nos contextualice un poco más acerca del por qué es importante que estemos bien en nuestra salud mental y por qué se relaciona con nuestra sexualidad. Así que tienen que estar súper pendientes. Saludo a Ronald Pérez que pasó por ahí también a saludar. Gracias por pasar aquí a la familia de Hablemos sin tapujos. A Til Eduard. Olis hermosa, Olis hermoso, ¿cómo estás? ¿Qué haces, hermoso? Cuéntanos, cuéntanos. Y mientras va llegando nuestro invitado de lujo, vayan llegando, pueden ir dejando sus preguntitas. Hoy el tema salud mental en la sexualidad. Si tienes inquietudes, si tienen dudas, preguntas también para que le hagan a nuestro invitado del día de hoy. Y también recordarles que tenemos agendas personalizadas de Hablemos sin tapujos para las personas que quieran apoyarnos con este emprendimiento que permite darle empleo a otras personas. Pues chévere, las personas que quieran colaborarnos con este proyecto tan bonito nos escriben y les comunicamos con la persona encargada para que también tengan el recuerdito de Hablemos sin tapujos. Ahí les dejo el dato. ¿Listo? Mientras tanto, mientras llega nuestro invitado y eso, avisos parroquiales. Mis corazones hermosos, depende de cómo esté la parte de mi trabajo. Entonces, les estaré avisando cuáles días vamos a seguir haciendo las transmisiones porque todo depende de mi trabajito. Así que les estaré avisando si es cada 8 días, cada 15 días o en qué momento les estaré avisando en nuestras historias. Saludo a Yuri hermosa, feliz cumpleaños, espero que la hayas pasado súper bien, que estés muy contenta. Besitos, un abrazote aquí desde la familia Hablemos sin tapujos para ti. Espero que lo hayas celebrado como Dios manda. Saludo a Leonardo Naranjo, que también se une a la transmisión, a Benja Molina, desde Chile. Un abrazote para ti, gracias por estar acá también en la familia de Hablemos sin tapujos. Y vamos a ver, darle una esperita a nuestro invitado, que se acomode, que llegue y que acepte la invitación. ¿Listo? Amiga, saludos desde Chile, claro que sí. Bienvenido a tu casa aquí en Colombia, tienes a nuestra familia, Hablemos sin tapujos. Cuando quieras venir a nuestro hermoso país, aquí estaremos recibiéndote con los brazos abiertos. Yuri, gracias, no a ti hermosa, a ti porque eres una persona hermosa, divina y créeme que eres de ese tipo de personas que lleva luz a los demás. Entonces, vamos a volverle a mandar la solicitud al Padre Ángel, que es nuestro invitado del día de hoy. Ya te lo había mandado, pero vamos nuevamente. Listo. Ahora sí, vayan llegando, vayan alistando su cafecito, su tecito. Bueno, lo que tengan ahí a la mano para disfrutar de nuestra transmisión. Y saludo a Diego, Dieguito, gracias por pasar acá a la familia de Hablemos sin tapujos. Hoy el tema salud mental en la sexualidad. Si tienen preguntas, dudas, inquietudes, vayan dejándolas para irlas respondiendo. ¿Listo? Mientras nuestro invitado se une también acá a la transmisión. Dieguito, gracias por pasar acá. Salud mental, ¿ustedes qué creen que tiene que ver una cosa con otra? La salud mental, ¿será que sí está relacionado? ¿Será que sí tiene que ver? Vamos a ver. Mientras tanto, le doy la bienvenida a nuestro invitadazo de lujo. Él es el Padre Ángel Carreño. Él es sacerdote independiente y también es psicoterapeuta y tiene una cantidad de conocimiento y muchos cargos que si les pongo a decir, termina el programa y no lo dejamos hablar. Padre, bienvenido a tu casa, Hablemos sin tapujos. Qué chévere tenerte otra vez acá.
Dianita, muy buenas noches para ti y para todos los seguidores de este espacio. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues la idea es precisamente poder compartir un poco del conocimiento por experiencia, que esa es una de las razones personales en este caminar, que sea desde la experiencia, no tanto porque pues académicamente tenemos, digamos, hoy acceso a mucha información, pero solo la experiencia nos puede transformar, solo la experiencia nos puede dar información adecuada y suficiente para nosotros hacernos conscientes de nuestros procesos. Solo la experiencia atraviesa nuestros sentidos, no hay otra manera. Muchas veces coges un libro, pues te emociona, nos metemos un poco en la historia mental pues de lo que narra el libro, depende del tipo de literatura y esto, pero la experiencia persona a persona, cara a cara, en nuestros espacios de relación es lo que realmente nos atraviesa la vida, es lo que nos impacta. Y pues lo que hagamos con ello respecto a esas percepciones, pues es lo importante. Cómo las elaboramos, cómo las mejoramos, cómo las llevamos a una plenitud. Entonces, pues Así esa es la es. idea, compartir un poco desde esa lógica. Claro que sí. Bueno, les estaba hablando a nuestros seguidores, padre, que el tema de hoy es salud mental en la sexualidad y les preguntaba, ¿ustedes qué creen que tiene que ver una cosa con otra? Entonces, empecemos por ahí, padre. ¿Qué tiene que ver nuestra salud mental en nuestra sexualidad? Bueno, partamos digamos, de la base elemental. Nosotros venimos de una relación sexual. O sea, nuestro origen en sí es una relación sexual. Hablándolo desde la parte biológica, ¿no? Todavía no metemos ahí ni el componente intelectual ni el componente emocional. Concretamente venimos de una relación sexual, de la relación de dos seres biológicos que originan un nuevo ser, que es lo que llamamos la gestación. Y pues sí, es decir, normalmente no tenemos en cuenta el componente, digamos, a nivel de salud mental en la configuración o en lo que queremos para ese nuevo ser. Que pues yo realmente, digamos, descontextualizándolo un poco de la espiritualidad, de la religión y todas estas prácticas que hoy pues abarcan también la sexualidad, eh, debemos también pensar, que muchas personas vienen a consulta, a descodificación, porque tienen dificultades de pronto para gestar sus hijos, porque tienen de pronto dificultades a nivel de la matriz o ciertas dificultades biológicas o psicológicas o emocionales que en un momento dado hace que no sea posible que engendren una nueva vida. Hay ciertos bloqueos ahí. Y yo les pregunto generalmente, ¿para qué quieres tener un hijo o para qué quieres traer un nuevo ser a este mundo? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el diferencial que tú vas a marcar en la vida de ese ser? ¿Sí? Que no sea la repetición de lo que nos han de alguna manera enseñado a nosotros. Nacer, crecer, educarnos, endeudarnos, casarnos, reproducirnos y morir. Que es un poco operacionalmente, como un poco el sentido biológico de la existencia. Sino que más allá en el sentido trascendente, ¿yo qué diferencia voy a hacer en la vida de ese ser humano? ¿Qué es lo que va a diferenciar en mis patrones de crianza, con los que yo crecí? ¿Cuáles son los patrones de crianza o de relación que yo voy a establecer con ese ser o esos seres que quiero traer? Entonces, ahí entra muy importante este componente que es lo que nos diferencia de pronto de las otras especies animales del planeta, que es la capacidad de razonar, de pensar, de analizar, de sentir y expresar lo que sentimos. Entonces, no es algo así, ya no se puede pensar que el acto sexual o la gestación de un ser humano es algo accidental. Hoy lo podemos hasta programar, decidirlo, coordinar unas condiciones mucho más adecuadas para hacerlo, analizar un momento oportuno, etcétera. O sea, hay una serie de herramientas que tenemos al alcance que nos permiten tomar ese tipo de decisión de una forma mucho más consciente. Pero todavía vemos personas que dicen, no, es que yo quiero tener un hijo de ese hombre, Ujú. por la razón que sea, porque es atractivo, quiero sus genes. ¿Sí?
Pero entonces ahí es donde decimos, o porque tiene mucho dinero y puedo garantizarle una economía. O sea, ahí es donde entra este componente psicológico emocional que está muy relacionado con un aspecto que trabajamos en la terapia que se llaman las heridas de la infancia. Es decir, unas heridas emocionales o psicológicas con las que crecemos a partir del vínculo con nuestro núcleo familiar desde la infancia. Y que es necesario en un momento dado poderlas trabajar y abordar con la finalidad de poder establecer relaciones mucho más sanas, en el caso de la pareja, y poder nosotros con eso mismo también de alguna forma garantizar o ofrecer unos espacios de vida mucho más armónicos que muchas veces los que nosotros mismos crecimos. Entonces, por eso es importante considerar este componente de la salud mental frente a la sexualidad. Y pues muchas veces hay personas que expresan que se racionaliza entonces la sexualidad, ¿sí? Ujú. Como que se vuelve racional. No, se vuelve inteligente, es diferente, no es accidental, no es impulsiva, no es solamente el impulso biológico que tenemos instintivo, al cual muchas veces respondemos, sino que va más allá de este impulso a una inteligencia en la cual yo genero un beneficio tanto para mí como para con quienes yo comparto. Entendiendo también que la sexualidad es algo que es transversal absolutamente a todo lo que existe. Toda relación es sexual, porque también hemos reducido la sexualidad, hemos hecho un reduccionismo de la sexualidad solamente a la genitalidad o al encuentro biológico entre el hombre y la mujer. Y es un reduccionismo, porque sexualidad es esto que tú y yo estamos compartiendo hoy. Estamos Ujú. gestando un hijito simbólico que se llama este programa, ¿sí? Para el que dos seres humanos decidieron compartir un espacio y una información. Entonces, es lo que transmitimos a través de las células genéticas, del óvulo del esperma, información. Y es un poco esto mismo. Hoy tú eres el óvulo, yo soy el esperma. Y estamos gestando acá esta información, estamos transmitiendo una información, generando un vientre acá simbólico que lo conforman todas las personas que se están conectando a este espacio. Ese es nuestro vientre simbólico de hoy. Y a todos ellos les está llegando esta información y a la vez hay un líquido amniótico invisible que nos une. Por alguna razón estamos acá. Nos unió en este vientre y en este espacio que propusimos. Entonces, por eso hablar de sexualidad es un concepto mucho más amplio y trascendente que reducirlo solamente al acto genital de la penetración y el orgasmo en muchos casos y la eyaculación. Entonces, por eso dejo que hay como este abrebocas para ir abriendo un poco el tema, ¿no? Claro que sí, la acotación y es entender, padre, que tiene que ver nuestra salud mental con la sexualidad porque está lo que tú decías, ese bienestar tanto de la parte genital, de entrega de cuerpos y todo esto, pero también tiene que ver la parte emocional, tiene que ver la parte sociocultural y muchos otros aspectos que están relacionados de lo mismo. Eh, bueno, padre, ya entrando, ya nos diste un abrebocas inmenso eh, y ya se nos abre el panorama de muchas opciones que están inmersas en eso mismo. ¿Por dónde quieres arrancar? Bueno, como decía, esto es muy amplio porque a veces nosotros decimos, ¿cómo está tu salud sexual y reproductiva? Bueno, ahí estaremos haciendo un poco de énfasis en tus condiciones biológicas, cómo estás, digamos, de peso, triglicéridos, colesterol, tienes problemas de frigidez, tienes problemas de erección, etcétera, desde lo biológico. Pero resulta que esos componentes, esos factores biológicos, también tienen que ver con la manera en que yo me relaciono en el día a día. Si yo hablara de cómo está tu sexualidad con la comida, con el alimento, entonces estás en sobrepeso, entonces estoy en la gula, Ujú. estoy consumiendo, es decir, es una relación sexual también. ¿Cómo está tu relación con el dinero, la prosperidad, la abundancia? Es decir, sexualidad y dinero son, yo los llamo siameses, están pegados, porque el efecto de ambos, es el mismo, disfrute, placer, armonía, ¿sí? Un sentido de bienestar, es lo que nos proporciona esto. Entonces, si mi relación simbólicamente en lo sexual con el dinero no está bien, sufro, me cuesta,
lo que llega se va, o sea, tengo eyaculaciones precoces, digámoslo simbólicamente, pues no hay una plenitud en ese sentido. Y por eso es importante empezar a revisar como en qué áreas de nuestra vida nos suceden ciertos desbalances que al final no nos permiten ese disfrute, el solo levantarte y que sea un acto de placer, el solo levantarte en la mañana, el solo disfrutar el alimento, que sea, es decir, de tan delicioso te sabe que puedes tener prácticamente que un orgasmo en la boca con la comida que estás disfrutando. Y así mismo con lo que vas haciendo. Pero tenemos muy metido, muy marcado en nuestra cultura social el tema de que todo tiene que ser difícil, si no te cuesta esfuerzo, no vale. Si no sufres en ese proceso, pues es decir, como la palabra cristiana es el sacrificio, por el tema de la asociación con el símbolo de la crucifixión, pues como que por ahí es que vale, ¿no? En cuanto que más sufras, más sea difícil. Lo mismo las relaciones, entonces empiezan siendo placenteras en cuanto al tiempo de conquista, en cuanto al tiempo del cortejo, pero luego si no hay problemas, como que esta relación no anda. Si todo es muy armónico, como que algo anda mal. O sea, como que ese tema de que andemos en un bienestar constante, algo tiene que estar mal. Como que siempre tenemos que andarle buscando la quinta pata al gato, ¿no? Sí, Y por ahí es donde es importante decir, bueno, ¿cómo está mi relación con la vida? ¿Cómo hago el amor con la vida? ¿Cómo hago el amor con la comida, con el dinero, con mi trabajo, con mi profesión, mi vocación, con mi servicio? ¿Mm? De llevar esta plenitud a todas las áreas. Entonces, por eso, aunque pareciera que parte de lo biológico, también por eso estamos hablando, el punto de enlace es la salud mental, tu percepción. Al final, la salud mental es un concepto que se deriva de la elaboración de la percepción de tus sentidos a través de las experiencias que has vivido y la forma en que las has interiorizado en tu vida. Y entonces se nos queda como un manual, digo yo en informática, de respuestas condicionadas frente a ciertas situaciones que fueron frustrantes, que fueron complejas, que fueron de pronto no tan agradables, y nos quedamos pegados o apegados a esas respuestas condicionales. Y muchas veces no vivimos las mismas experiencias con espontaneidad o con disfrute o con armonía, porque ya estamos prevenidos. Es que me pasó en otro momento tal cosa y entonces me va a volver a pasar. Entonces, como exacto. que nos decretamos ahí cierta accidentalidad. Y por eso hablaba un poco de las heridas de la infancia, donde yo creo que merezco ser humillado, maltratado, rechazado, excluido en un momento dado. Si no sanamos esas o accedemos primero a esas memorias para reconocerlas, ver qué tipo de infección generó en cuanto a tu comportamiento, tu percepción, tu manera de relacionarte, pues es difícil llegar a querer cambiar eso. No sucede automáticamente. Es necesario la conciencia, el darte cuenta cómo sucedió, qué rastros dejó, qué señales, qué heridas, cómo aprendiste a reaccionar frente a ello y luego desde ese punto sí podemos elegir querer hacerlo de una forma diferente. En vez de buscar, como decimos nosotros, café instantáneo o la pastica instantánea que nos cure o nos quite el dolor de cabeza, como el Ujú, anestésico o este elemento que no nos soluciona, nos exacto. suaviza un ratico, pero vuelve el efecto con el tiempo. Entonces, desde ese lugar es que es importante volver a ampliar este concepto de la sexualidad y la salud mental, cómo están correlacionadas desde nuestra percepción y la forma en que nuestra percepción, pues a través del tiempo se ha condicionado. Bien. Ajá. Padre, por acá nos están dejando una preguntita. Nos dicen, Ujú. quisiera preguntaros por qué creéis que hoy en día las relaciones de pareja llegan a un punto de agotamiento. Se está tan y por consiguiente se acaban. En la época de los abuelos envejecían juntos. Bueno, hay dos factores. Uno, este envejecer juntos, digamos, en la época de nuestros abuelos, tenemos que entender que estaba muy condicionada por la iglesia. El hasta que Ujú. la muerte los separe era muy lapidario. O sea, separarse era ya definitivamente tú te estabas condenando previamente al infierno. De alguna manera era como el tema desde la visión de la iglesia, ¿no?
el faltar a esa palabra de que hasta que la muerte los separe. Y entonces sabemos que institucionalmente, no solo desde que se fundaba la iglesia como tal, la iglesia católica, haciendo referencia particular, sino desde antes, en la tradición judía, ya existía un concepto frente al divorcio, a la separación, pero se usaba una palabra diferente que era rechazo o repudio, y era una palabra que estaba, o era una acción que estaba reservada para los hombres, siendo también pues parte de una cultura patriarcal o machista. Entonces, cuando el hombre se cansaba de pronto de algo, entonces podía repudiar públicamente a la mujer. Ese era el divorcio en la época, digamos, pre-Cristo y post-Cristo un tiempito, desde la cultura y la tradición judía. Se repudiaba a la mujer, se rechazaba a la mujer y se le devolvía a sus padres. ¿Sí? Esa era la forma social que tenían en ese tiempo. Con la iglesia se sabe que históricamente el matrimonio era una institución política, no era una institución religiosa. ¿Sí? Ya fue con la iglesia católica como tal, con el cristianismo católico, que se incluyó como un sacramento de la iglesia. Por eso se mantiene todavía hoy en día esta relación civil y religiosa de la ceremonia entre algunos estados a nivel mundial, incluido Colombia todavía, en que tiene validez el sacramento religioso y esa partida tiene validez civil. No necesitan celebrar un matrimonio civil, porque eso viene de una herencia también del Imperio Romano con la Iglesia Católica, esta relación Estado-Iglesia, que se llamaba el concordato, y era un acuerdo entre la Iglesia y el Estado en que se validaban algunas acciones de tipo legal, en este caso el matrimonio. Tenía las dos cualidades, las dos características. Y cuando empezó pues la época, digamos, de los nobles, los que llamaríamos los feudales, las monarquías y toda esta parte sociopolítica de los altos privilegios en la parte social, la iglesia estableció que el matrimonio debía ser indisoluble, o sea, no se podía dividir, y que por eso lo que se agrega también a este texto de que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, ¿sí? Entonces, y era hasta que la muerte los separe, cuando en algunos textos antiguos se ha encontrado otra acepción a ese texto y dice hasta que la muerte del vínculo o de la relación los separe. O sea, de alguna manera el texto fue adaptado para ciertos beneficios o para evitar ciertas situaciones a nivel social, como pues la iglesia se sabe que influyó en las monarquías y determinó que ciertos príncipes se casaran con ciertas princesas, ciertas casas de nobles con ciertas hijas de otros nobles, y que esas relaciones no era conveniente por temas económicos muy fuertes que se terminaran. Entonces se obligaba muchas veces a la mujer a casarse con un hombre, con un rey, con un príncipe, con un noble que no lo amaba, pero pues, y tenía que ser para toda la vida y se tenía que aguantar. Entonces de ahí tenemos también este tema, que había matrimonios que sí se casaban por amor, claro que sí, pero frente a la realidad social se puede establecer que la gran mayoría no. Tenían detrás un componente condicional muy fuerte. Entonces, por eso, muchos de nuestros alumnos, sí, pues pudimos llegar a verlos compartir y de pronto terminar su vida en armonía y tratándose bien y esto. Pero cuando entras en las historias, un poco más a fondo en la historia familiar, resulta que no, que todo no fueron uvas dulces. Que hubo maltrato, que hubo violencia, que hubo, pues sobre todo desde nuestra cultura machista, que el hombre se creía con derecho, etcétera, y sabemos que eso está históricamente puesto ahí. Entonces, ¿por qué dura no y menos? Pues yo siento que es un movimiento pendular de esa opresión extrema como ahora una liberación extrema, con todo el movimiento del feminismo y todas las nuevas masculinidades y todos estos aspectos. Pues lo mismo, ya se ha logrado que se reconozcan ciertos derechos por parte de la mujer, que la mujer los haga valer,
que ella tome posición pública, social y política frente a sus derechos y se pueda parar frente a un hombre y decir de esta manera no quiero. Y pues obviamente el grado de tolerancia por ahora va a ser bajo. Ya la gente se aguanta menos ciertas actitudes, ciertos comportamientos, y pues yo digo, pues es apenas normal para casi 20 siglos o más de maltrato, abuso y violencia. Entonces es apenas normal que al principio, o sea, te tocan la herida toda está irritada, o sea, hay que esperar un tiempito para que esto como que se acomode. Total. El movimiento masculino viene muy lento también todavía. O sea, las mujeres llevan 30, 40 años trabajando en todo el tema frente al feminismo, el replanteamiento de los feminismos, aunque todavía hay mujeres con feminismo muy radical, pero hemos visto cómo ha evolucionado. Y los hombres venían ahí como flotando, como que no pasa nada, como que, sí, como en las mismas, y no, pues resulta que también es necesario que por parte nuestra haya cambio y transformación en nuestra manera de percibir y en nuestra manera de relacionarnos con las mujeres y con nosotros mismos. Porque muchos de las violencias de género que llamamos hacia la mujer son efecto de una violencia interior que nosotros vivimos, de represión y maltrato con nosotros. Entonces la proyectamos afuera. Y eso también es necesario trabajarlo. Ujú. Padre, ¿Ves? tú Ahí decías creo que ahorita respondimos algo. extensamente Claro que sí, la y de pregunta. paso contextualizamos un poco a nuestros seguidores acerca de qué otras cositas influyen en que una persona tenga un desequilibrio mental frente a su sexualidad, porque por su parte histórica, social, cultural, como decías tú, el caso de la niñez, cosas que traemos que nos han inculcado desde los valores y que los mostramos en nuestra edad adulta. Saludo a Carlitos Superbits. Carlitos, gracias por estar acá. Un abrazo hasta Ibagué. Saludos a la familia. Aquí hablando un poquito acerca de por qué es importante esta salud mental. Y el padre Ángel nos estaba hablando de algo súper importante. Tú hablaste sobre los derechos. Y ahí va. Nosotros, personas, gente, humanidad, tenemos esos derechos, conocemos nuestros derechos sobre el placer, nuestra educación sexual, sobre qué servicios tenemos a la mano, información. Bueno, es ahí, pues por eso decía que la sexualidad abarca muchas cosas como la identidad de la persona también, pero la identidad, yo puedo tener mi identidad clara o desde la parte psicológica puedo tener una distorsión en mi identidad. Entonces, cuando tengo que digamos, lo normal, entre comillas, es que tenemos ciertas distorsiones en nuestra percepción de nuestra identidad, con lo cual creemos que tenemos derecho a actuar o a accionar de diferentes formas hacia las demás personas, como que porque sufrí o porque fui de pronto maltratado o porque de pronto crecí viendo agresividad o violencia, tengo la idea de que puedo agredir al otro y no es mi derecho, que es normal. Si de pronto fui abusado o maltratado en la infancia, como que en mi inconsciente queda eso grabado, que me da el derecho de pronto de hacerlo con otro, de creer que puedo hacerlo con otro y que está bien hacerlo. De ahí pues muchos casos de abuso sexual en la infancia, sobre todo hacia las mujeres, a nivel intrafamiliar o extrafamiliar, como pues sucede comúnmente, se cree que, es decir, hay una afirmación ahí dentro del entorno terapéutico y es que el que abusa es porque fue abusado. Hay como esta línea, digamos, de Ujú. tendencia en ese aspecto. Y por eso mismo es importante que podamos desde pequeños empezar a entrenar a nuestros hijos y a nuestros sucesores en herramientas y habilidades para la vida. Digamos ya, el colegio y la academia, la universidad, o sea, estas instituciones nos suministran herramientas que llamaríamos de supervivencia, o sea, saber cómo ganarte la comida, saber cómo pagar un apartamento, saber cómo, o sea, nos dan Mm. esas como habilidades de supervivencia. Pero lo paradójico es que en todos esos años de formación son muy escasas las herramientas con que una persona sale para afrontar las relaciones, afrontar su manejo económico, afrontar dificultades emocionales, saber cómo afrontar una crisis. No tenemos herramientas para eso. Esta es la hora que podemos tener 30, 40, 50, 60 años y no tenemos herramientas para afrontar nuestras propias crisis, que sería lo mínimo.
Ni siquiera es para ayudarle a otros, es para ayudarte a ti mismo, ¿sí? Y pues de alguna u otra forma, gracias a eso, pues tiene sentido la labor y el servicio que nosotros como terapeutas, psicólogos y todos los que estamos en este campo de la salud mental, pues estamos ejerciendo esa función. Pero es paradójico porque también en nuestros casos yo atiendo muchos terapeutas que están rotos. Y Claro. es precisamente lo paradójico. Se supone que te pones al servicio porque tienes unas herramientas y esto, pero nosotros también nos rompemos. Entonces de ahí ha surgido también la necesidad de abrir espacios de atención para terapeutas. O sea, el terapeuta también es necesario que reconozca que necesita a veces acompañamiento, que necesita sentirse que se puede caer un ratico y que hay alguien que lo puede sostener. Porque también está este tema de que nos autoidealizamos, entonces yo soy Dios ahora y no me puedo quedar con nadie, no me puedo caer, no me puedo dejar ver mal. Y ahí es donde se empieza a formar pues otro tipo de patologías también en el terapeuta. Pues eso obviamente se ve también en sus vínculos y relaciones como un efecto. Entonces por eso es importante tener en cuenta esto, de poder entrar en una conciencia donde es necesario poner énfasis en adquirir y en desarrollar habilidades para la vida, para afrontar dificultades, para afrontar, saberte acompañar en un momento de crisis, saber pedir ayuda, ni siquiera eso sabemos a veces. Nos gana la autosuficiencia, ¿no? Nos A gana veces. el ego, ¿no? Es que yo soy don no sé quién, entonces no pueden verme mal. Entonces no pedimos ayuda por eso, nos quedamos solos. Y por eso es importante caer en cuenta de la necesidad de fortalecer este tipo de herramientas o de adquirirlas si no las tenemos. Muchas veces también se peca por ignorancia, no es necesariamente que la persona sea agresiva porque sí, lo sabe. Muchas personas no lo saben. Con tanta difusión que hay hoy en día a través de redes y esto, pero lo mismo, es más importante qué pasa con, no sé, con el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Eso sí, todo el mundo está enterado, pero no estamos enterados que existen herramientas terapéuticas, no estamos enterados que existen espacios donde nos pueden ayudar. Y es precisamente por el mismo tema de los medios sociales, ¿a qué le prestamos más atención? ¿Qué tiene más relevancia? ¿No? Por acá nos escribía uno de nuestros seguidores sobre los daños psicológicos que tienen que ver con la sexualidad y que se manifestaron durante la pandemia, antes de la pandemia, durante la pandemia y ahorita en esta parte, digamos, final de la pandemia. Ok, bueno, en mi concepto, esto ya es muy particular mío. El tiempo de la cuarentena o el tiempo del encierro yo creo que fue un laboratorio de autoconocimiento, ¿sí? En que se abrieron para nosotros unas cajas de Pandora que ni nos imaginábamos. Es decir, muchas familias tenían la concepción de que su relación estaba bien porque tenían de pronto los padres producían lo suficiente para ganar bien, tener comodidades, darle ciertas comodidades a sus hijos, buenos colegios, salir de viaje, salir a ciertas distracciones como el cine, el baile, bueno, todo lo que nos ofrece hoy en día lo que yo llamo el teatro romano. Y entonces, al estar ya en un solo lugar, donde antes de pronto te veías solamente en las noches cuando llegabas y un ratico, mientras de pronto comías algo y tus hijos ya se acostaban, tu pareja ya estaba para acostar y pues llegaban cansados, etcétera. Y tal vez solo se compartía de pronto un mayor espacio los fines de semana si la familia tenía sus hábitos, etcétera. Y ahora te tienes que ver las 24 horas, desde que te levantas hasta que te acuestas. 24 horas, 7 días a la semana. Entonces fue como un aterrizaje a esa pregunta esencial. ¿Realmente sí estamos bien? ¿O toda esa operación que hacíamos afuera de ir a trabajar, nuestros hijos a los colegios, las distracciones el fin de semana, todos estos, digamos, beneficios tecnológicos que nos otorga de pronto nuestro poder adquisitivo, tener Nintendo, juegos, bueno, todas esas cosas en la casa, cada cuarto con su televisor individual y cada quien con su internet individual y su computador.
como que ahora llegamos a un aterrizaje donde realmente nos damos cuenta que no, compartíamos unas habitaciones, pero no estábamos compartiendo la vida. Cada quien estaba viviendo como en un universo paralelo. Y al quedar en un espacio tan reducido, donde te tienes que ver 7 días a la semana, 24 horas al día, vuelven a emerger las dinámicas que es necesario revisar. Y obviamente en la pareja no menos, porque había muchas parejas que justificaban de pronto su distanciamiento sexual por el cansancio, por la monotonía del trabajo, por estrés, y resulta que se vuelven a encontrar. Y resulta que ahora sí ya se ven todo el día y viene el tema de las labores o lo que llamamos los roles de casa, que aquí ya no es el tema de que es que porque es mujer entonces la mujer es la que barre. No, es que aquí ya todos vivimos en este lugar y hay unos oficios que cualquiera los puede hacer. ¿Y cómo empieza el de la relación y los vínculos? ¿Sí? Entonces, pues obviamente iba a entrar en crisis y iba a tocar a fondo las crisis de relación que hubiera en cada familia de manera particular. ¿Sí? Que ahí es donde es importante decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿A qué le tenemos que prestar atención como pareja? Porque rupturas, o sea, el nivel de divorcios después de la cuarentena, eso se disparó, pero Fue tenaz. salvajemente. Las denuncias por agresión del hombre hacia la mujer, por agresión o violencia masculina hacia la mujer, también se dispararon enormemente en ese lapso de tiempo, ¿sí? Y entonces, por eso digo que fue como una cajita de Pandora que se abrió a una serie de realidades que tal vez el hecho de estar funcionando en la vida cotidiana ni nos habíamos dado cuenta de que las cosas estaban así de graves. El nivel de tolerancia, el nivel de paciencia, la escucha, no tenemos, o sea, ahí todo eso se hizo evidente en qué áreas era necesario intervenir y prestar atención. Pero muchas veces caemos es en el error de juntar, de enfrentarnos desde el ego con el otro, rompernos, hacernos de pronto mucho más daño y surgen dinámicas de codependencia emocional. O sea, aunque nos hacemos daño, no nos podemos dejar. O sea, fortalecemos los vínculos negativos, ¿sí? Y todavía hay personas que pues apelan a estas expresiones. O sea, es que fue para toda la vida. Y pues se tiene que aguantar, nos tenemos que aguantar. Así no durmamos juntos. Entonces también a consulta llegaban parejas que ya venían durmiendo en habitaciones separadas, pero socialmente todo el mundo, ay, tan lindos ustedes y cómo hacen para tener esa relación tan linda. Pero resulta que Exacto. no era linda. Entonces era, yo les digo generalmente el chiste de, ¿quieres conocer a Inés? De ahí vives con ella un mes. Y después sí dices, a ver qué tan lindo. Y si sí te amañas ahí. ¿Ves? Entonces, por eso es importante, es decir, fue valioso esta experiencia, digamos, de ese encierro a ese nivel, para vernos, para podernos ver, pero no Claro, para porque nos quedarnos vimos, como nos sí, padre, vimos, nos vimos con nuestras luces y nuestras sombras claro, pero y nuestros espejos. la gran tentación y el gran riesgo es quedarnos atrapados en esa red del victimismo y el sufrimiento y de la confusión, como justificar en que no sé qué hacer, pasillas, ya vi todo esto y ahora qué hago. Busca ayuda, o sea, asesórate. Asimismo surgieron diferentes iniciativas, o sea, ya la línea de la mujer venía funcionando. Con un compañero con el que compartimos un espacio que se llama Manes a la Obra, que es un colectivo de hombres con el que venimos trabajando hace 6 años. Ellos crearon una línea que se llama la línea Calma, para atención precisamente de situaciones para los hombres, hombres en crisis, hombres en depresión, hombres en agresividad, o sea, y entonces ya hay herramientas con las que nos podemos apoyar, ya no podemos decir que no sé qué hacer, ¿sí? Y que también es necesario, pues en un momento dado, asesorar, orientar a la pareja y decir, pidan ayuda, no se queden solos. Los hijos, con situaciones también el tema de la depresión en los chicos, el tema de los intentos de suicidio, el tema del sinsentido de la existencia, ¿para qué quieren estudiar? Muchos chicos están en esa crisis hoy en día del sinsentido, ¿para qué estudiar? Si ven a sus padres
estresados pagando cuotas, colgados con cuotas, con todos estos problemas sociales, con problemas laborales, gente que está súper preparada con títulos y especializaciones y todo eso y que se quedaron sin empleo. Y muchos chicos que están en ese punto de decidir dicen, pero ¿para qué? Si eso es ser adulto, yo no quiero eso. O sea, si ser adulto es vivir endeudado, estresado, gritando, maltratando, y entonces yo no quiero eso. O sea, no tiene sentido estudiar. Entonces hay una serie de cuestionamientos más de fondo y todo ello atraviesa la sexualidad, porque la sexualidad en base es disfrute, en base es plenitud, en base es expansión. Entonces, de alguna manera, hasta el Big Bang, si lo miramos desde ese punto de vista en los científicos, es una explosión sexual, ¿sí? El momento en que el universo ¡pum!, estalla y se empieza a expandir. ¿Ves? Igual que nosotros, de un óvulo y un esperma. Nadie sabe qué va a surgir. ¿Cómo empiezan todas esas células a multiplicarse, a replicarse infinitamente? ¿Y cómo sabes qué célula va para un ojo, para un oído, para el hígado, para el páncreas, para el corazón? O sea, ¿cómo llega cada célula a un lugar específico en una haciendo parte de todo un sistema armónico que somos nosotros? ¿Ves? Entonces ahí donde digo el tema de la sexualidad hay que sacarlo de este reduccionismo. Tenemos que verlo un poco más en lo profundo y que atraviesa toda la vida, todo lo que existe. ¿Mm? Padre, y abarcando todo lo que influye dentro de nuestra salud mental, está una cuestión que tú lo hablabas ahorita y es sobre la satisfacción e insatisfacción personal. Una persona que no se siente realizada en algún campo de su vida lo manifiesta, lo expresa, incluso si no tiene la posibilidad de hacerlo, de poderlo manifestarlo y se lo calla, su cuerpo lo somatiza y se enferma. Hablemos un poquito acerca de eso, de por qué es tan importante, hombre, como dice usted, pedir ayuda para que a la larga no nos traiga consecuencias pues que son lamentables. Claro, eso que tú estás mencionando tiene que ver con hacer consciente lo que está en el inconsciente o sacar a la luz lo que está en nuestra oscuridad, lo que no nos hemos dado cuenta, lo que no hemos visto. Y muchas veces, también por educación social, tenemos ahí un trabajo muy grande que hacer, tanto hombres como mujeres. Es decir, en lo social de la crianza, a los hombres se nos ha castrado emocionalmente. ¿En qué sentido? Generalmente de pequeños algo, seguramente nos sucedió, nos caíamos, nos golpeábamos algo y nos decían, no pasó nada, los hombres no lloran. Y ya ahí quedaba esa frase instalada y se repetía en algunos otros espacios esa frase y quedaba tan instalada que nosotros como hombres crecemos y hemos tenido la evidencia en estos 6 años con los hombres que hemos venido trabajando con nosotros mismos de que tenemos que trabajar mucho el resensibilizarnos con lo que sucede con nuestro cuerpo, con nuestras percepciones. Porque si no llegamos a un punto donde bloqueamos las sensaciones, bloqueamos las emociones y podemos volvernos masoquistas y ni nos damos cuenta, nos acostumbramos y como que es normal eso, ¿ves? Porque el umbral de dolor se va subiendo, se va aumentando. Un poco el ejemplo que sucedía con nuestras abuelas cuando cogían las olletas calientes en el fogón. Y uno iba a tocar esa olleta, eso estaba hirviendo. Y uno creía que era una habilidad coger las olletas así con la mano directamente. No, resulta que eso no era una habilidad, era un daño que estabas haciéndole al sistema nervioso porque estabas dañando el umbral de percepción del dolor de tu mano. ¿Ves? Y así nos sucede con las experiencias a veces. Me acostumbro a vivir experiencias de dolor permanentemente y claro, mi umbral de dolor va aumentando hasta que como que eso es normal que me maltraten, es normal que me hagan esto, es normal que me pase tal cosa. Y en el caso de la mujer pues está, digamos, la misma instrucción, pero de una forma inversa. En el caso de la mujer, esa instrucción de aguantar el soportar el dolor estaba más en el contexto emocional, que escuchábamos a nuestras abuelas. Aguante, mijita, eso tranquila que en el cielo le da más terreno, ya tiene el cielo ganado. Si él la golpea, si él la, no sé, o sea, no hay problema, usted aguante. ¿Ves?
Entonces también la mujer por mucho tiempo se volvió una persona que tenía un nivel de soporte emocional grandísimo. Pero asimismo hoy en día nos damos cuenta que eso llevó a una desconexión. En el caso del hombre, con el no darse cuenta que ciertas expresiones son agresivas o violentas a nivel psicológico, emocional, sexual, económico y otra serie de categorías que hay hoy de violencia y agresión, en el caso masculino, y que la mujer también desarrolló como esa capacidad de aguantarse todo eso por cultura y costumbre social. Y por eso es importante trabajar de lado y lado, y es un trabajo que es necesario, pues en nuestro caso lo hemos tratado de trabajar con los hombres aparte de las mujeres, ¿sí? Para trabajar en nosotros como hombres, qué es lo que nos sucede, cómo nos sucede, qué podemos hacer con eso, cómo lo podemos transformar, ¿sí? Y que Claro sea que una sí. transformación real, ¿ves? Que muchas veces hay hombres que asisten a estos procesos para maquillar un proceso legal y justificar que están en un tratamiento terapéutico porque el proceso legal a veces lo exige cuando hay demandas de maltrato, de abuso más de parte del hombre. Y entonces no vienen por convicción, vienen como por un certificado de que hizo un curso de no de no ser un hombre violento o de nuevas masculinidades y todo esto. Y nosotros estamos cuidando mucho en ese sentido que sea realmente un proceso de conciencia y de transformación. Pero al mismo tiempo, como decía, las mujeres vienen haciendo movimientos hace bastante tiempo en torno a esto, de sanar sus emociones, sanar el útero, sanar la parte intergeneracional, transgeneracional, estas herencias que pasan también a nivel familiar. Entonces hay todo un trabajo de fondo que es necesario hacer en el cual cada persona, cada ser humano es responsable de manera individual. Y aquí ya no es desde el ego, yo qué gano con eso. Es que yo qué gano yo gano en el sentido de que me transformo y cómo genero beneficio para aquellos con quienes yo me relaciono a partir de esa transformación. Por eso no es un tema de ego, es un tema de convicción. ¿Sí? Claro que sí, padre. Y hay otra cuestión con este tema y es, soy autosuficiente, no necesito ayuda, me las sé todas. Hay cuidadito de ir a buscar o ir a comentar, ir a hablar, porque qué vergüenza, qué pena, eh, para qué yo estoy bien. O sea, hay unos procesos mentales internos que no se, eh, hombre, no se le dan solución y posteriormente llegan los males. ¿Sí? ¿Cómo Eso que romper como estás, ese estigma? eso que estás mencionando, de alguna manera hace parte de los patrones que se han identificado, sobre todo en los hombres que no reconocen sus conductas o sus comportamientos agresivos o violentos. Entonces, la primera parte es como negación, yo estoy bien, yo no necesito. Pero la otra parte que tú mencionabas, el tema de no decirle a nadie o el de alguna manera apabullar a la pareja o la familia para que no rebelen, para que esto se mantenga ahí, es otra de las actitudes precisamente de agresividad y violencia psicológica y emocional. Entonces, por eso son modelos que ya se han estudiado a profundidad, son maneras de responder que culturalmente existen. Pero ese modelo también o sea, lo hemos aprendido tanto de nuestros padres en lo masculino como de nuestras madres y abuelas en lo femenino. Había una frase muy cotidiana, muy coloquial que decía, la ropa sucia se lava en casa. Hmm. De eso no se habla, eso es aquí de nosotros. Entonces, lo que ya en otro contexto que son las constelaciones familiares, en la parte terapéutica familiar, se llaman lealtades invisibles o secretos. Entonces, romper esas lealtades a veces no es tan sencillo y es importante hacerlo para poder por lo menos abrirle una rendija, una brecha a poder recibir un rayito de luz de salud y decir, bueno, miremos una opción. ¿Mm? Y por eso es importante reconocer las formas en que sucede para poderlas afrontar también, ¿no? Y evitar que eso se perpetúe, porque precisamente llevamos
más de 20 siglos con esos temas ahí. Y avanzamos tecnológicamente. Gracias a eso estamos hoy conectados de esta forma. Pero nuestra tecnología emocional, nuestra tecnología psicológica y comportamental, no, o sea, después de tanto tiempo no ha avanzado igual, que eso es una paradoja. Sí, como que nos quedamos ahí y precisamente por acá nos preguntan algún consejo para trabajar en esos procesos mentales que son negativos, como cosas del pasado o abuso. Bueno, pues es decir, yo la única medicina que puedo recomendar es la que yo conozco, que se llama el proceso terapéutico. Es decir, yo empecé a trabajar estos temas conmigo mismo a raíz de una crisis depresiva hace 22 años. Eso fue lo que me llevó a mí a buscar ayuda en un momento dado, pero fue ya después de que me rompí, de que ya no pude más. Hoy en día en el manual de psicología y psiquiatría lo llaman el burnout o el síndrome del quemado, el que se quema ya emocional, laboral y no quiere más. Y eso es importante prestarle atención. Pues mucha gente está hoy en el tema de la productividad desaforada, desmedida, del tema de que tienes que tener o cumplir no sé qué estándares sociales que exigen. Y también nosotros estamos viendo que eso mismo está sucediendo con los chicos jóvenes en el nivel de exigencia académica que les están poniendo y están reventados como si fueran adultos y los están forzando a trabajar largas jornadas como si fuera un preentrenamiento para cuando sean trabajadores en una empresa, 16, 18, 20 horas, y entonces viene este tema de que estamos reproduciendo estos índices de estrés y no estamos mejorándolos de cierta forma de una manera mucho más armónica y mucho más humana. Nos hemos deshumanizado en las empresas también. Entonces, por eso es importante prestar atención, buscar asesoría y ayuda terapéutica, es lo más recomendable en ese aspecto, porque pues, es decir, esto es un trabajo integral. No vas a trabajar solamente tu tristeza, no vas a trabajar solamente tu estrés, sino todos los componentes que están aportando a eso. Estos son elementos, como decimos nosotros, multifactoriales. Hay muchos factores que están ahí presionando, que están jugando tanto del pasado como de tu presente, y tal vez entran también aspectos de esas expectativas que tenemos de nuestro futuro y a partir de las cuales también sufrimos por esas expectativas. Entonces, por eso es importante como poder sentarte con alguien que te acompañe, que te ayude a comprender, a desglosar un poco estos módulos y a trazar de cierta manera una acción estratégica, una acción sana que te permita reorganizar, que te permita bajar niveles de estrés, porque en esto sí, yo digo que Jesús era muy buen terapeuta. Hay una frase en la Biblia que él menciona y es: venid los que estén cansados, agobiados y cargados, que yo los aliviaré. ¿Sí? Y entonces la primera fase de un proceso terapéutico no es sanar, no es curar, es aliviar. Es ayudar a ir bajando el nivel de percepción de ese peso emocional que tú tienes para irlo llevando a unos niveles mucho más tranquilos, para ir descargándote emocionalmente y luego sí poder pensar en intervenir en ciertos aspectos, en cambiar ciertos patrones. Pero muchas personas vienen a la terapia buscando lo que digo yo, el café express o la pastica instantánea que te quite eso, y no es posible, ¿ves? Hay que hacer por eso es importante este contexto de hacer proceso terapéutico y que tú pues también puedas permitirte ser constante en eso, ¿sí? Y eso pues al principio nos cuesta un poco salir de esa mentalidad un poco mágica, también por esta misma inmediatez que tenemos a partir de la tecnología hoy en día. ¿Ves? Mucha gente está trabajando con el tema ¿cómo es que se llama esto? Pues frente a la abundancia y la prosperidad, y entonces están haciendo rituales y afirmaciones, sí. Y entonces como que se espera que sea instantáneo el tema y que sencillamente de un día para otro ya se te manifestó y listos, o códigos sagrados, o sea, hay una cantidad de información que está alrededor de toda esta parte
sustentada un poco en la física cuántica, y está bien, pero todo esto parte de un principio de realidad, ¿ves? ¿Sí? Sí, como que están Entonces, ese esperando el principio, milagro. sí, no va a pasar, o sea, eso no sucede. El universo tiene causa y tiene efecto. Si todavía estás viviendo efectos de ciertas experiencias que no entiendes, es porque de alguna forma todavía está la causa activa. Si no, ya no pasaría. ¿Ves? Entonces tenemos que entender eso, que hay causa-efecto, hay acción y reacción, ¿sí? Y que cada acción puede tener un efecto que a veces no es lo que queremos, pero si está sucediendo es porque necesito prestarle atención a eso, ¿sí? Si no he podido transformar o cambiar cierta realidad, tal vez es porque no he tenido en cuenta algo de los eventos que desencadenan esa realidad. ¿Ves? Entonces también, pues, esa es la trampa hoy en día, como ese inmediatismo y que todo sea instantáneo y rápido, y no, requiere un proceso. Es decir, puede no ser tan largo como les tocó de pronto a los judíos cuando salieron de ser esclavos. Puede que no sean 40 años en el desierto, Mm. ¿sí? Pero nos va a llevar tiempo, no fue inmediato, ¿ves? No fue inmediato el tema. Jesús se tomó 40 días para una meditación consciente, hacer un proceso, o sea, había procesos en esos casos. Y asimismo lo podemos ver en otras culturas como el hinduismo y el budismo, o sea, que son culturas que hoy en día tienen una influencia eh, desde diferentes dimensiones y diferentes visiones en nuestra cotidianidad y conviven tranquilamente, ¿no? Mucha gente hace excepción al cristianismo, al budismo, al hinduismo, a otros conocimientos de la física cuántica, etcétera, no hay discusión, o sea, no hay pelea ni contradicción entre ellos, sino que antes ahora se encuentra cierta coherencia de unos con otros y cierta complementariedad. Pero instantáneo no es. Claro que sí, y precisamente, padre, es entender cuándo hay ese desequilibrio en nuestras vidas, porque es que lo que tú dices, el inmediatismo, por acá nos dicen el facilismo, el ser productivo en que yo tengo que hacer esto, aquello, no nos damos cuenta, se va pasando el tiempo y eso se vuelve como una bolita de nieve que va creciendo y cuando menos pensamos, hombre, estamos enfermos y no nos habíamos dado cuenta sino ya cuando tenemos las consecuencias de, padre, ¿cuál es el momento para decir, hombre, a mí me está pasando esto, necesito ayuda? Además del estrés, de la sobrecarga laboral y de todas las cosas que tenemos que lidiar el día a día. O sea, ¿cómo identificamos nosotros mismos como, uy, hijo de madre, aquí está pasando algo? Yo siempre, en mis clases, en esto siempre hago como una señal ahí muy chistosa, este signo de separar los deditos así. Digo, estoy a esta distancia siempre. ¿Qué es esa distancia? ¿Qué representa? Un cambio de percepción. A esa distancia estoy siempre. A la distancia de una decisión. A la distancia de abrirme y permitirme sentirme y preguntarme cómo me siento. ¿Mm? Porque, pues en esto, o sea, hay un maestro budista que decía, si estando contigo no te sientes en buena compañía, pues ahí está grave la cosa. Porque tu primer mejor amigo, tu primer mejor pareja, tu primer mejor acompañante que tienes y que deberías cultivar desde pequeño eres tú misma o tú mismo. ¿Mm? Porque es esta complementariedad entre nuestra alma y nuestro cuerpo. O sea, este vehículo es lo único que tenemos realmente que acompaña a nuestra alma. O sea, esta pareja alma-cuerpo debería convivir perfectamente toda la vida. ¿Ves? Y si ya tenemos ciertas peleas solo con vernos a nosotros mismos, ¿sí? Imagínate querer que todo funcione perfectamente con los demás. ¿Mm? Entonces, desde ese lugar, puede ser un autochequeo, una autoevaluación, digo yo, un encuentro contigo misma, contigo mismo, y cómo me siento, cómo me percibo. En ese percibo es desde lo elemental y lo esencial. Mira, en la sexualidad generalmente buscamos el contacto, la caricia,
Es una parte que nos encanta mucho, el consentirnos. ¿Cómo está eso tan simple y tan elemental que está a la distancia de tu propia mano? ¿Cómo está eso contigo misma o contigo mismo? ¿Ves? No estoy hablando de masturbación, no estoy hablando de autoerotización ni nada de eso. Estoy hablando de que yo con el solo hecho de acariciarme me sienta bien conmigo, me pueda proporcionar un abrazo, me pueda proporcionar calor, ternura, cariño. Ese diálogo interno conmigo, decir aquí estoy para mí, estoy conmigo, no estoy sola, no estoy solo. Pero eso requiere una construcción, ¿ves? Eso requiere un tiempito de dedicación a nuestro propio acompañamiento. Si hay, porque usualmente delegamos eso en alguien. Si no hay alguien que me abrace, entonces se me acabó el mundo. Si no hay alguien que me acaricie, se me acabó el mundo. Y tú, tus caricias, tu propio abrazo, tu propio calor, tu compañía, tus palabras dulces, ahí, ¿cómo estamos con eso? ¿Sí? Que es más fácil delegárselo a alguien afuera, ¿sí? Pero no lo hemos construido con nosotros. Entonces, de alguna manera, el camino muchas veces de sanación es interno, es hacia el interior, a lo profundo de nosotros mismos, a llevar luz a nuestra sombra, a llevar luz a nuestra oscuridad, a nuestra soledad, llevar compañía a nuestra propia soledad. ¿Sí? Y ese es yo te digo, ese es el camino que yo conozco, ese es el camino que yo puedo ofrecer y compartir, porque fue el camino que tuve que trabajar conmigo, desde lo que llamaba estas heridas de la infancia, la herida del abandono. De pronto mis padres pues tuvieron que trabajar y me dejaban con mis abuelas y esto, pero pues yo quería estar era con ellos. Y ahí nos quedan quejas y nos quedan vacíos, pero eso lo podemos solucionar, lo podemos reparar y lo podemos reconciliar en beneficio de nuestros vínculos y nuestras relaciones. ¿Sí? Claro que sí, padre. Identificando todas estas cosas y dándonos la oportunidad de decir, hombre, necesito ayuda, ¿dónde lo podemos encontrar, padre? O sea, ya identifiqué, ya sé que estoy pasando por un momento de crisis, por amor propio necesito trabajar en mí estas cosas. Soy consciente de que es importante tener ese equilibrio en mi salud mental y sobre todo en mis relaciones personales e interpersonales, porque todo esto abarca la sexualidad. Padre, soy una persona que estoy viendo este programa o que después la voy a ver en las redes sociales y necesito ayuda. ¿Dónde lo podemos encontrar, padre? ¿Y qué servicios ofreces para este tipo de situaciones? Bueno, pues primero, digamos, en las mismas redes sociales me encuentran como Padre Angelus, en Facebook, Instagram o Twitter. Y, y ahí pues normalmente yo publico mi número de WhatsApp, donde me pueden contactar. También aquí lo puedes colocar si quieres. Y de ahí pues ya básicamente yo ofrezco un proceso de acompañamiento terapéutico, ¿sí? Que comprende muchas herramientas. Yo no puedo hablar de que voy a usar solamente Gestalt o constelaciones o hipnosis o no. Yo ya en mi interior utilizo una combinación de herramientas que he venido colectando en mi experiencia durante estos 20 años de autoconocimiento, principalmente porque ese ha sido mi requisito para tomar ciertos procesos, que tenga ese componente para mí de autoconocimiento, de acompañamiento para mí mismo. Y es decir, yo consumo lo que ofrezco, como dicen por ahí en los multiniveles. Entonces, precisamente desde ahí es que yo puedo pues ofrecer una serie de herramientas pues que pues están, digamos, listadas ahí en las redes. Está todo como el track de cosas de terapia, de logoterapia, de Gestalt, constelaciones, hipnosis, bueno, y biodescodificación, bioreprogramación, bueno, y una infinidad de cosas que hacen parte hoy de lo que yo llamo mi maletín de herramientas. Pero lo principal es ahí yo respondo mucho a la motivación de uno de mis maestros, a quien lo he estudiado mucho, que se llama Carl Jung,
y decía, cuando estés sirviéndole a alguien, olvídate de todos esos títulos y todas esas cosas. Cuando estés con un ser humano, tan solo sé un ser humano. O sea, el resto sobra. Entonces, por tanto, ahí es el encuentro de dos seres humanos en un compartir. Claro que sí. Por acá, ¿esas terapias se pueden virtuales? Pregunta Diana Patricia. Sí, también estoy ofreciendo vía Zoom, atendiendo por vía Zoom. Entonces, igual se puede comunicar al WhatsApp y, y ahí y ahí pues podemos agendar. Gracias a mi hermano Joaquín, por ahí publicó el número. Gracias. Entonces, eso es es decir, hoy tenemos, pues, usamos todo esto, aunque pues a mí, es decir, yo soy más del encuentro personal, ¿sí? La tecnología pues nos ha facilitado, nos ha dado este beneficio durante este tiempo de encontrarnos, porque igual también nosotros pudimos hacer círculos de hombres virtuales estos 2 años, o sea, círculos de terapia, constelación, o sea, eso nos llevó también a los, como terapeutas, a ser creativos en el uso de estas herramientas. Eh, pero igual, yo de todas formas sigo siendo de corazón presente. Me gusta más la presencial. Claro que sí, mi padre. Padre, muchísimas gracias por estar esta ahorita compartiendo con nosotros y sobre todo creando esa conciencia frente a este tema, porque fueron nuestros seguidores los que pidieron este tema. Teníamos pensado hablar sobre la sexualidad con las religiones del mundo, Con o la sea, hablarlo de un religión. contexto, sí, como más histórico, pero fueron nuestros seguidores los que quisieron que tocáramos este tema y fue, creo que como la pedrada en el ojo, porque es un tema del cual no se habla o no se le da la importancia y que, hombre, hay que invertir en nuestro bien. Entonces, padre, unas últimas palabras para todos nuestros seguidores. Bueno, pues mi motivación, mi invitación es a que lleguemos y podamos llegar a esta noción de poder hacer el amor con todo en la vida, hacer el amor con el alimento, hacer el amor con el trabajo, hacer el amor contigo misma o contigo mismo, levantarte con amor cada día, por difícil que sea, hasta ver con amor tu crisis. ¿Quién se atreve a eso? Generalmente la crisis la vemos con desprecio, con desagrado, queremos quitárnosla como si fuera un harapo viejo que huele feo, como si fuéramos un mendigo con nuestra crisis, y es no, abraza tu crisis, quiérela, ámate con ella, ¿sí? Porque esa hace parte de ti. Así parezca ilógico e incomprensible, pero precisamente así es el amor es irracional, ¿sí? O no nos enamoramos así y después, pero es que, sí, pero así es. Podamos llevar, por digo, esa misma experiencia que ya la hemos tenido pronto desde nuestras relaciones emocionales o desde nuestros vínculos, podamos extenderla a todo lo que nos rodea, al vecino que me cae mal, pucha, bueno, me caes mal pero te amo, al trabajo, a esto que se me dificulta, o sea, míralo con amor, por eso digo que estamos a la distancia de ese cambio de percepción, ¿sí? Es decir, elijo ver esto con amor, a pesar de que sí, no es negar no es este tema romanticista que está ahí de moda también, como de suavizar las cosas y que no sé qué, no, y paz y amor así nomás, no. Pero ¿cómo es llevarle amor a esa situación de dificultad? ¿Cómo es llevarle amor a esa situación de dolor? ¿Cómo es llevarte amor a ti misma o a ti mismo en tu propia crisis? ¿Sí? Y aún con amor, o sea, con amor y todo, y estoy en crisis, o sea, pero estoy con amor, ¿sí? Que es precisamente donde viene ese cambio de percepción y como digo yo, afrontar, enfrentar, confrontar para disfrutar. Claro que sí, padre, y tú dijiste la palabra clave del día y para todo, aplica para todo, el amor. El amor es la herramienta más fuerte que tenemos los seres humanos para todo, para sobrellevar cualquier cosa. Eso, atrévete a decir, bueno, ¿cómo veo esto? O sea, por irracional que parezca, pero ¿cómo veo esto con amor? O sea, pero
Atrévete un poco a eso. ¿Cómo puedo poner amor en esto? ¿Sí? ¿Ves? Claro que sí. Padre, muchísimas gracias. Para mí es una alegría volverte a tener acá en tu casa de Hablemos Sin Tapujos. Ya hacía, ya Hace un para rato. 2 añitos que sí, Claro. ya vamos para 3 años acá con el espacio de Hablemos Sin Tapujos. Mm. Te tuvimos el primer año que arrancamos con este proyecto tan bonito y qué chévere. Padre, tú sabes que esta es tu casa y para nosotros es de verdad una bendición tenerte a nivel personal, de amistad, como padre, como guía, como mi profe, como, mejor dicho, gracias, gracias, gracias. A Y ti, hablo, creo, Anita. en nombre de todos los que están acá en la transmisión. Nos diste luces para muchas situaciones que se están aconteciendo pues en estos momentos. Sí, Anita, pues a ustedes también muchísimas gracias. Muchas más bendiciones para el proyecto, para sus vidas personales, para todos los que están aquí conectados. Y, ay, se había olvidado una cosa. Eh, Hay un proceso que yo vengo acompañando para quienes estén interesados. Es un proceso de autoconocimiento, autosanación y autoliberación, que lo estamos haciendo con la Academia Urantia, haciendo aquí también la cuña de ellos. Eh, y es un proceso en el que pues vamos viendo cada semestre estos temas de crecimiento personal, de autoconocimiento, de autosanación y autoliberación. Para quienes estén interesados pueden buscar ahí en la academia la información, que ya hay inscripciones abiertas para el segundo semestre, antes de Súper. que se nos olvide. Y ahí también nos podemos ver. Esa es otra manera de ir procesando nuestros caminos y de acompañarnos, de crear y acompañar esta tribu. Muchísimas Claro que gracias sí. y bendiciones. Muchísimas gracias a ti, padre. Dejaremos el contacto del padre, cómo lo encuentran, mejor dicho, si se les pierde, necesitan papel y lápiz, búsquenlo y escríbanos, Dianita. ¿Cómo es que es el número del padre? Bueno, por acá nos lo están facilitando nuevamente para que nos podamos comunicar con él, podamos tener una cita y claro que sí, él nos pueda ayudar y sobre todo guiar en la situación que estemos presentando. Padre, nuevamente gracias. Esperamos tener otro espacio con la bendición de Dios y pues que mi trabajo me lo permita. Y estaremos hablando pues obviamente de estos temas que a nuestros seguidores tanto les gusta. Un abrazote, padre. Bendiciones, buen descanso. Gracias, padre. Y a ustedes, mis corazones hermosos, gracias por acompañarnos. Les estaré informando por nuestras historias, precisamente cuándo vamos a seguir con nuestras transmisiones, qué me dicen en el trabajo, cómo van a estar mis tiempos para ver si seguimos cada 8 días, cada 15 días, o lo que el destino y la providencia nos muestre. La idea es seguir compartiendo y construyendo estos espacios. Entonces, a todos los que se conectaron, muchas gracias, bendiciones y recuerden, vivan su sexualidad con responsabilidad. Aquí queda guardado el videito y posteriormente en nuestro canal de YouTube para que repitan todos los programas por si algo les quedó resonando y tengan allí esa información a la mano. Nos vemos entonces, bendiciones, chao. Chao.